Amigos, hermanos, buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlos, el poder tener un tema más de nuestro altar familiar. En verdad que nos gozamos con este tiempo, con los temas que podemos revisar con ustedes, comentar, orar. Ha sido una bendición para nosotros este tiempo, pero nos da mucho gusto también saber pues que ha sido de bendición para personas que nos han escuchado. En esta semana fue para mí de gran bendición el recibir pues la noticia de dos personas que no sabíamos siquiera que pues nos estaban escuchando, el decirnos que lo estaban haciendo y que por momentos tan difíciles que han atravesado, pues estos temas los han fortalecido, así como los que estamos compartiendo los días domingo. Y esto nos llena en verdad de mucha satisfacción, de mucho gozo delante de Dios. Definitivamente, y este canto que estábamos escuchando al inicio, no hay como poder descansar en Dios, no hay como poder creer en Dios, no hay como poder saber que Él es nuestro Dios, que se compadece y que está cerca de nosotros. Cuando nosotros podemos conocerlo, podemos identificarlo en nuestra vida, pues muchas veces la pregunta es ¿por qué quizás tan tarde estoy llegando a esta búsqueda de Dios? Pues nunca es tarde, la verdad, nunca es tarde, siempre será un momento oportuno para venir a Dios, y esa es nuestra oración. El tema que hoy estaremos tocando tiene como título Enfrentando a nuestros acreedores. Y vamos a ver de qué se trata. Nuestra lectura que vamos a tener es en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, y tiene un título que dice El aceite de la viuda. Y es muy interesante cómo en este tiempo, pues podríamos decir difícil, que fue el tiempo de los reyes, tanto en Israel, hablando en la parte norte como en la parte sur, Jerusalén, pues fueron tiempos muy difíciles, fue muy escaso los reyes piadosos que hubo. Normalmente hubo reyes que no buscaban a Dios, y entonces eran tiempos de caos espiritual, pues donde muchas leyes, aunque existían y Dios había establecido, no se cumplían. Y dentro de este entorno, podríamos decir, de esta situación, de este tiempo de los reyes, hay como que extractos que nos dejan ver la humanidad de la sociedad, pero también casos muy especiales a través de los cuales nosotros podemos pues traer un bálsamo a nuestra vida, porque pues identificamos cómo Dios obró en ese tiempo, y dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces lo que en ese sentido fue una verdad para alguien como esta viuda que hoy vamos a ver, lo sigue siendo en nuestros días. Y entonces estos pasajes nos dejan ver esa humanidad, nos dejan ver, es cierto, ese mundo complicado, complejo, pero también nos dejan ver la providencia de Dios, que nunca está más allá de nuestras necesidades. Quizás a veces no nos damos cuenta, y es la importancia del tema que hoy vamos a estar viendo. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que tome este tiempo y que a través de él podamos ser edificados y bendecidos. Señor, gracias por la bendición de estar juntos. Gracias por esta noche, gracias por cada hogar que pueda estar escuchándonos. Te pedimos que tú les bendigas, les ayudes y, Señor, levantes al interior de esa familia un altar a través del cual ellos se identifiquen contigo, a través del cual ellos vengan a estar en comunión los unos con los otros, pero también es cierto a través del cual te glorifiquen, Señor, sabiendo
que somos hechura tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. El título, si ustedes en sus Biblias lo leen, es El aceite de la viuda. Adelante. Dice: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Como decíamos, es un pasaje, es una historia muy humana, podríamos decir contradictoria, como lo vamos a ver a través de la reflexión, pero cierta, que tuvo que ver en un tiempo de la historia. Estamos viendo ahí a un profeta que fue muy prominente, Eliseo. Eliseo fue el que siguió o sucedió al gran profeta Elías, y una petición que Eliseo tuvo antes de que Elías fuese arrebatado en un carro de fuego a los cielos fue que Dios le diese la doble porción del poder que tenía Elías. Bueno, este Eliseo, este profeta de Dios, es el que aparece en esta historia. A manera de pregunta y poder reflexionar sobre el tema que vamos a estudiar, te haría la siguiente pregunta. ¿Has tenido al interior de tu familia la experiencia de un acreedor que esté tocando a la puerta, o que haya estado, tocando a la puerta queriéndose cobrar lo que tú le debes o lo que tú no le debes? Porque hoy estamos viviendo tiempos donde ese acreedor, que es aquel que interrumpe tu vida, que es aquel que te quita la paz, que es aquel pues que trata, como en el caso que vimos, cobrarse por la fuerza, pues hoy lo tenemos muy presente, y no necesariamente es porque le debamos algo, sino porque simplemente pues quiere estar afrentando con nuestra vida. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Has tenido tú, en lo personal, o alguien de tu familia o como familia, esa experiencia de alguien que esté todos los días tocando a la puerta queriéndose cobrar, pero incluso atentando contra tus seres queridos? Segundo, ¿qué pasó en esa experiencia? Si la tuviste, ¿cómo saliste adelante? ¿Cómo salieron adelante de ella? O quizás no has salido adelante de ella. Nosotros conocemos casos pues de familias que sin deberlo por mucho tiempo están ahí pagando deudas inexistentes. Tercero, y es una pregunta importante: ¿existe hoy un acreedor que está golpeando a la puerta de tu hogar? Puede ser alguien al que le debes, puede ser aquel que no le debes, puede ser aquel que simplemente está atentando contra alguien de tu familia, puede ser la muerte, ¿por qué no decirlo? Estamos viviendo tiempos donde la muerte está tocando nuestras puertas. Puedes ser incluso
muchas veces nosotros mismos, cuando quizás por el temor, por el miedo o simplemente por una aprehensión que tenemos en nuestra vida, no podemos venir al descanso y entonces como que estamos en una persecución permanente y entonces de repente pues uno voltea y dice, oye, ¿quién es tu acreedor? Y de repente pareciera que no hay alguien, sin embargo estoy viviendo como que en esa aprehensión, en esa dinámica del no descanso. Bueno, ese es el acreedor del cual nosotros hoy vamos a estar hablando. A manera de antecedentes para entender este relato que hemos escuchado por parte de mi esposa, decirles que en los tiempos bíblicos era una práctica que si una persona no tenía dinero para pagar, el acreedor podía cobrarse tomando a los hijos como esclavos y con ello aseguraba que el tiempo o los años de trabajo de estos esclavos cubriesen el monto adeudado. Así era, era una práctica, no es que Dios la autorizase, era algo que en ese sentido pasaba. A pesar de que había leyes que Dios sí había establecido para evitar o subsanar este tipo de situación, como cuáles. Por ejemplo, en la redención, había una ley que aplicaba para que alguien pudiera hacer uso de ella y en ese sentido recuperar lo que por alguna razón había perdido, o en este caso también es cierto otra ley que hacía que cada 7 años las deudas se extinguiesen. Y entonces no había más allá de 7 años el que una persona estuviera en una deuda. Y si eran deudas tan grandes, había el jubileo, que se daba a los 50 años, y entonces ahí todas las deudas, todas las esclavitudes, en ese sentido se terminaban. Sin embargo, pues muchas veces las situaciones que se presentaban no coincidían o con estos tiempos para la liberación, o simplemente la redención no aplicaba, ¿sí? Porque no había alguien que quisiese hacer redención hacia otra persona. Y entonces se apelaba como que al corazón de la persona el que pudiera obrar misericordia. Ahora, esta condición se agravaba en el caso de mujeres viudas. ¿Por qué? Porque las propiedades de la familia estaban directamente asociadas al marido, incluyendo la parcela de trabajo. Y cuando el marido moría, pues entonces la mujer quedaba desamparada, la viuda. Tenía que venir alguien de los parientes del esposo para que la redimiese, pero no siempre sucedía. ¿Por qué? Porque esa persona la tenía que tomar como esposa. Y muchos decían, pues prefiero no hacerlo. Entonces no aplicaba la redención. Entonces la mujer, pues de alguna manera quedaba en indefensión, como lo podemos ver en el caso de esta mujer viuda. Un libro que les recomendamos de manera muy hermosa y que detalla cómo opera este proceso de redención y esta ley es el libro de Ruth, que nos deja ver la providencia de Dios para la vida de Ruth y de Noemí, su suegra, que son en ese sentido redimidas por vos. Ok, en esta historia que ya vimos se describe en el segundo libro de Reyes, el personaje central no solo es una mujer viuda, sino que además es la esposa de un profeta. Y quizás por ello la aprehensión de ella de venir y demandarle al profeta Eliseo, pues el que interviniese por su situación. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy pues pudiera estar pasando mucho así. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué a mí me puede estar pasando esta situación? ¿Por qué si yo soy creyente? ¿Por qué si yo pues he tratado de llevar una vida pues lo más adecuada a los preceptos de Dios, me pudiera estar pasando esto? Era un poco la demanda de esta mujer
en el sentido de que para ella era contradictorio que siendo la esposa de un profeta, pues alguien quisiera quedarse con sus hijos para pagar una deuda, pues que seguramente el esposo la dejó. Sin embargo, lo importante es que a partir de esta situación es como se desencadena la provisión, la actuación de Dios en búsqueda de esta familia. Y entonces, como le dijo José a sus hermanos, una situación que había sido encaminada para mal, termina siendo para bien. ¿Por qué? Porque así es como Dios obra. Y entonces de aquello que pareciera complicado, no merecedores de ello, es la oportunidad para que Dios intervenga. Bueno, hoy estamos viviendo un tiempo donde muchos acreedores se están levantando en contra de nuestras vidas y nos llenamos de temor, nos llenamos de dudas, nos paralizamos, porque muchas veces estos acreedores pueden ser muy duros, muy toscos, muy, podríamos decir, ostentosos en lo que dicen a nuestra vida, ¿sí? En la Biblia vemos de muchas maneras cómo estos acreedores se levantaban y decían cosas fuertes hacia el pueblo de Israel, y hoy nos está pasando ello, paralizándonos, quitándonos nuestra paz. Y entonces, ¿cómo podemos aprender de esta historia que se desarrolla al interior de un hogar? Y eso es lo importante, por eso lo estamos viendo como altar familiar, de una mujer viuda que tiene 2 hijos y que pareciera que no tiene nada. Incluso el profeta le dice, bueno, mujer, ¿qué puedo hacer yo por ti? Declárame qué tienes en tu casa. ¿Y qué es lo que ella contesta? Pues solamente una vasija de aceite. Aparentemente diciendo, no tengo nada, es lo único que me queda. Pero déjame decirte que en la Biblia el aceite es sinónimo, símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué había en este hogar? Una presencia divina, pues que el padre había dejado al ser profeta de Dios, y que si bien es cierto quedaron en una indefensión económica, no así espiritual. Y eso es lo importante, que hoy pudiéramos reflexionar en nuestros hogares y decir, oye, ¿qué es lo que tenemos en nuestro hogar? A manera de que recuerdes un poco la historia, preguntarte esto: ¿con qué contaba la mujer y sus hijos de valor? El aceite, lo acabamos de decir. ¿Qué le pidió el profeta a esta mujer que hiciera primeramente? ¿Qué fue lo primero que le dijo que hiciera? ¿Se acuerdan? Veámoslo en nuestro pasaje. ¿Qué le dice? Dice, declárame qué tienes en tu casa, tu sierva no tiene sino una vasija de aceite. Y vean lo que él le dice. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Qué interesante. Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestra necesidad y pensamos que no hay nadie que pueda ayudarnos, que pueda intervenir, y la verdad es que no es cierto. La verdad es que tenemos una familia, tenemos vecinos que muchas veces están a la espera de que nosotros podamos decirles qué nos está sucediendo, pero como que tenemos esa idea, como también ya lo vimos en otra ocasión, de aquella mujer que dijo, pues solamente me queda tantita harina, tantita harina y tantito aceite, voy a hacer un bocado de pan, me lo voy a comer con mi hijo y me voy a dejar morir porque simplemente no hay nada más que hacer. Bueno, aquí Eliseo le dice que vaya, que le pida a sus vecinos todas las vasijas que ella pudiera conseguir. 3. ¿Por qué le habrá pedido el profeta que cerrara su puerta
y que al interior de su hogar, con sus hijos, hiciera lo que él le pidió. Porque él le dice, vas a tomar de esa vasija que tiene aceite y en todas aquellas vasijas que conseguiste vas a empezar a llenar ellas. Qué pregunta tan interesante. ¿Por qué le habrá pedido que se encerrase y que con sus hijos hiciera esto? 4. ¿Quiénes participaron en esta multiplicación del aceite dentro del hogar? La mujer viuda y sus 2 hijos. Y es cierto, pues Dios a través de la multiplicación de este aceite, ¿cómo se multiplicó el aceite? ¿Te diste cuenta cómo se multiplicó el aceite? Fue un gran contenedor de aceite que fue llenado y después se llenaron una a una las botellas. No, lo que nos dice la palabra es que de la vasija que ella tenía con aceite fue llenando botella a botella. Y déjame decirte que este es un principio. Cuando Dios multiplicó los panes y los peces, sucedió lo mismo. Dice la palabra que Jesús partió los panes, partió los peces, se los dio a sus discípulos y los discípulos cada vez que daban a los 5,000 y más, se multiplicaron. Qué interesante, porque esto hace que tengamos que tener fe. Muchas veces nosotros quisiéramos que la situación se nos resolviese de rápido, pero no es como Dios actúa. Ya lo vimos, lámpara es a mis pies tu palabra, y voy dando un paso y Dios me alumbra el otro. Y lo mismo en la multiplicación y en este milagro. ¿Cuándo se terminó el aceite? ¿Cuándo dejó la vasija de llenar nuevas vasijas? ¿Te diste cuenta? ¿Cuándo fue? Cuando todas estuvieron llenas, ¿no? Cuando no hubo más vasijas vacías y todas estaban llenas. Ese es otro principio. Dice la palabra que cuando Josué y el pueblo de Israel cruzaron el Jordán y pasaron a la tierra prometida, inmediatamente cesó el maná del cielo, porque cosecharon ya los frutos de la tierra prometida y entonces empezaron a subsistir de la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Ese es otro principio. Cuando ellos ya no tenían más vasijas, ya no hubo más aceite. Qué interesante. Otra pregunta, ¿cómo le pagaron a su acreedor? ¿Cómo lograron resolver su deuda? En el momento que llenaron todas las botellas, las vasijas, y entonces fueron a decirle al profeta, pues que qué hacían. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite y paga. Y ya no dice a tu acreedor, qué interesante, dice a tus acreedores. Seguramente tenía más de uno. Y esa provisión que Dios hizo fue suficiente, que incluso sobró, porque le dijo al final, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué interesante. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir en esta historia? Primero, que tenemos que ir al lugar correcto cuando estemos en una situación como el de esta mujer. ¿A dónde fue ella? Al profeta de Dios. Muchas veces nosotros pasamos por estas situaciones, pero al último que vamos es a Dios. En lugar de decir, a ver, familia, reunámonos y pongamos delante de Dios esta situación. La palabra nos habla de un rey que efectivamente cuando recibe una carta amenazante del enemigo, ¿sabes qué hizo? Fue a la casa de Dios, expuso la carta delante de Dios y le dijo, Señor, tal rey está queriendo hacer esto, y Dios intervino y Dios desbarató ese complot que estaba en contra del pueblo de Dios. Entonces, tenemos que ir al lugar correcto. Ve a Dios.
Dios está cercano, Dios no está lejano. Él nos creó, Él nos entiende, Él sabe por lo que estamos pasando. Por ello es que un profeta como Eliseo, pareciera accidente que haya pasado por la casa de esta mujer, no fue accidente, es parte de lo que Dios hace. Segundo, no pienses que no tienes nada de valor a través de lo cual Dios puede obrar. Por pequeña que sea esa fe, Dios la multiplica. Hay una parte donde el profeta Elías le dice a su siervo, porque él profetizó que iba a llover y no había ni una nube. Y entonces le dice a su siervo, vete y súbete a tal monte y ve si hay alguna nube. Regresó el siervo y le dijo, nada. Le dijo, vete otra vez. Regresó, nada. Vete otra vez. Hasta la séptima vez. Regresó el siervo y le dijo, ve una nubecita como del tamaño de la palma de una mano. Bueno, esa nubecita fue creciendo y trajo una tormenta después de 3 años y medio de sequía. No digamos que no tenemos nada. La presencia de Dios, nuestra fe, por incipiente que sea, Dios la multiplica. Tercero, hicieron partícipes, ya los dijimos, a sus vecinos. No te encierres. Comparte tu necesidad a alguna persona, dile por favor, ora por mí, intervenga ante Dios, que tenga misericordia de mí. Y de repente te vas a dar cuenta cómo Dios comienza a obrar de maneras maravillosas. 4, que esta oportunidad pueda ser el medio para que en la intimidad de tu hogar y con tus hijos puedan ver esta provisión de Dios. Por eso esta mujer cerró la puerta y con sus hijos empezó a llenar estas botellas. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen que ser partícipes de cómo Dios obra y cómo se compadece de nosotros, porque eso lo van a recordar cuando ellos sean grandes y van a decir cómo Dios nos ayudó. 5, el milagro se consume vasija a vasija. Y eso demanda que tengamos fe en Dios. Hoy Dios nos dio de comer, gracias a Dios. Mañana tendremos que volver a confiar y tenemos que levantarnos con esa fe. Dice Lamentaciones, nuevas son cada mañana tus misericordias. Por la mañana, Señor, ten misericordia de mí. Y por la noche, dale gracias porque fue fiel y te está permitiendo terminar el día. 6, cuando las vasijas se terminan, no hay más aceite. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu necesidad. Dice la palabra que Él no va a permitir una prueba que sea mayor a nuestras capacidades. No va a suceder ello. Aunque tú digas, ya pareciera que Dios se olvidó de mí, en muchas ocasiones nuestro Señor, y lo dice Marcos, llegó en la 4ª vigilia a donde estaban sus discípulos a puntos de pensar ellos que morían. ¿Por qué hasta la 4ª vigilia? Porque Jesús quiere también que nosotros tengamos fe. La 4ª vigilia es la última de la noche, cuando ya va a amanecer. Tienes que tener claro esto, de que Dios es el que se entiende con tu acreedor. No tienes tú por qué pelear una batalla que no te corresponde. Así como hizo David. David fue precioso cuando se enfrentó a Goliat. Pues era insignificante delante de Goliat. Pero ¿sabes qué dijo David? Dijo cuando fue delante de Goliat, dijo, tú vienes a mí, dijo, con espada, con lanza, yo vengo a ti. Y fíjense lo que le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú desafiaste, como diciéndole, te aventaste un serio problema, Goliat, no conmigo, con Dios. Ahora entiéndete con Dios. Así debe de ser. Nosotros tenemos que tener esa confianza cuando depositamos nuestra fe en Dios, de que, Señor, eres tú el que va a resolver esto, no soy yo. Finalmente, y esto es precioso,
Tú ve cuando la multiplicación de los 5,000, cuando la multiplicación de los 7,000, sobraron cestas de peces, de panes. Cuando Dios bendice, lo hace en abundancia. Dice un amigo, cuando Dios da, hasta los costales presta. ¿Por qué? Porque no solamente le pagaron a sus acreedores, sobró para que ellos también vivieran. No dice la palabra qué tiempo, dice, y tus hijos vivid de lo que quede. Pareciera que es para siempre. Qué hermosa lección Dios nos da en estos pequeños versículos para nuestra edificación. Queremos compartirles un canto que es un canto precioso, es un autor cubano. Autor, ya vi, es la hija quien lo canta, el papá es el autor, se llama Yusi Pons, y este canto se llama Creo en Dios. Vean ustedes un poquito la letra, lo que dice. Dice, ¿cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. ¿Puedes ver su poder? Él eclipsa el sol hasta opacar, la más densa noche hace brillar, todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Y dice el coro, creo en Dios, su voz levanta al viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán, aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dice la segunda parte, Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, más su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él, y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Vamos a cantarlo y pues después que tú lo puedas aprender, pues también lo cantamos. Él
un canto, himno en verdad hermoso. Pues el autor, para poder haber escrito un canto así, es claro, pues que tiene una relación hermosa con Dios, muy íntima, pues para poder llegar a decir esto que seguramente ha sido una experiencia en su vida. ¿Cuál es, a manera de conclusión, lo que este tema nos quiere hacer entender? Pues que es muy importante buscar a Dios. Es muy hermoso el saber que Él está dispuesto para ayudarnos. En los temas que estamos viendo los domingos, que son encuentros con Jesús, nos damos cuenta de ello. En varias veces Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y entonces ahí está nuestro Dios esperándonos. La parábola del hijo pródigo también nos lo enseña. Cuando el hijo pródigo decidió regresar y decirle a su padre, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que me recibas como hijo. ¿Qué pasó? Pues que cuando él estaba lejos, regresando a su hogar, ¿sabes quién ya estaba en la puerta? El padre. Porque el padre nunca dejó de estarlo esperando. Dios siempre está esperando el que nosotros regresemos a Él. Y quizás esta situación y este acreedor que está tocando puede ser la mejor oportunidad para nosotros venir a Dios. Entonces busca a Dios, porque Él es el que puede enfrentar a nuestros acreedores y Él sí puede hacerlo. Muchas veces nosotros no podemos. Yo te decía que a veces nuestro acreedor somos nosotros mismos. Caemos en drogas, caemos en situaciones de las cuales no podemos salir y ahí está ese acreedor quitándonos la vida. Se requiere Dios, se requiere la presencia soberana, milagrosa de Dios para que Él intervenga por nosotros y Él nos permita salir de esa condición. Y Dios, aquello por poco que sea que tú tengas de fe, Él la va a multiplicar. Cierta vez un padre que su hijo estaba endemoniado, Jesús le dijo, ¿crees? Y él le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Sí, creo, pero es una fe como para venir hasta ti. Pero a partir de ahí, Señor, necesito más fe. Bueno, que tu fe al menos sea suficiente para venir ante Dios y a partir de ahí, la fe también Dios la multiplicará. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga a tu familia, así como estas dos familias que nos hablaron en la semana, pues que Dios también lo haga a nuestro país y que tenga misericordia de nosotros. Y si tienes necesidades de oración, mándanoslas para que podamos estar orando por ellas y así como estas dos personas dar gracias y alabarnos con Dios también. Señor, gracias por este tiempo, por la bendición de haber estado juntos, compartido este tema, Señor, que pueda tocar la vida de hogares, de familias que nos escuchen ahora, después en la grabación. Señor, ten misericordia de sus vidas, ayúdales, que puedan entender estos principios bíblicos para salir adelante, para que sea una oportunidad, esa situación difícil de venir a ti y de ver, Señor, cómo tú puedes obrar y cómo puedes intervenir. Ten misericordia de las personas que nos están escuchando, de aquella situación que tú sabes que están pasando, que la puedan traer delante de ti. Amén. Señor, te pedimos por nuestro país, gracias, porque ya se está iniciando la vacunación, porque ya son menos las saturaciones en los hospitales, porque ya muchas actividades empiezan, Señor, a
otra vez iniciarse y eso es bueno para nuestro país. Gracias, Señor, dale sabiduría a nuestros gobernantes para hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias por este tiempo. Por último, si hay algo en tu hogar que sea necesario reconciliar, pedir perdón, hazlo. Aprovecha que Dios en esa intimidad del hogar nos da también fortaleza para amarnos, perdonarnos, restablecer nuestra relación. Como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Que no te vayas a la cama con alguna situación que hoy puedas resolver. Te damos gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Vamos a tener uno de los encuentros, yo creo que más comentados en la historia de los encuentros de Jesús, que es Jesús y Nicodemo. Es un tema precioso, muy profundo, muy actual. Acompáñanos el domingo a las 11 de la mañana y el próximo viernes otra vez a las 8 de la noche. Gracias, descansa, bendice a tu familia. Dice la palabra que David se fue para bendecir a su familia, se fue a su hogar para bendecir a su familia, que así pueda ser la decisión tuya. Te damos gracias, Dios te bendiga mucho. Gracias. Somos vida y comunidad.